Hace 3 años, mis amigos y yo decidimos hacer un divertido viaje de camping durante el fin de semana. Como la mayoría de grupos de amigos, teníamos un chat donde discutíamos planes y otros temas aleatorios. Normalmente, nuestros planes se hacían a última hora. De algún modo, planificar con antelación nunca nos funcionaba. Irónicamente, cuanto más espontáneo era el plan, más posibilidades había de que se llevara a cabo. Así que imagina mi sorpresa cuando logramos organizar un viaje de camping con tiempo y realmente salió adelante. Todos nuestros padres dijeron que sí, y nadie tenía partidos ni compromisos escolares. Programamos el viaje para un viernes por la tarde, planeando pasar todo el fin de semana al aire libre. Cuando por fin llegó el viernes, estábamos emocionados. Algunos de mis amigos llevaron tiendas y material para hacer fuego, mientras que otros empacaron equipo de seguridad, por si acaso. El único inconveniente: teníamos que caminar por un sendero para llegar al campamento. Yo tenía trabajo esa noche, así que fui el último en empezar la caminata. Salí a las 8:30 p.m. y llegué al inicio del sendero a las 8:50. La caminata no duraría más de 1 hora. Ten en cuenta que vivía en Colorado, así que la fauna salvaje siempre era algo a tener en cuenta. Pero no sabía que los animales serían la menor de mis preocupaciones. Mientras avanzaba por el sendero, mi mente comenzó a acelerarse. Siempre he sido alguien que sobrepiensa todo. Mis pensamientos se dispararon. ¿Y si un oso sale y me come? ¿Y si me baja el azúcar y nos quedamos sin snacks? ¿Y si alguien me está siguiendo desde detrás de los árboles? Con el tiempo, esos pensamientos se desvanecieron y me concentré más en la música que sonaba en mis auriculares. Mientras seguía caminando, me di cuenta de que mi azúcar en sangre sí estaba bajando. Me detuve para un tentempié rápido y me senté a descansar. Soy diabético tipo 1 desde que nací. Desde los 18 meses, cuando mi páncreas decidió jubilarse anticipadamente, mi vida ha girado en torno a controlar mi ingesta de azúcar. Lo único que logró fue convertirme en un niño tramposo que siempre encontraba la manera de colarse dulces. A veces me pregunto cómo sería ser normal, pero de nuevo, esto es mi normalidad. No tengo un solo recuerdo de la vida sin diabetes. Si acaso no tenerla me parecería normal. Quizá no sería el hazmerreír del grupo si no la tuviera. Quizá mi madre no cargaría con tanta culpa. Cuando mi azúcar volvió a un nivel razonable, me levanté y seguí por el sendero. Pero después de unos minutos, me detuve. Mi entorno se sentía raro, inquietantemente desconocido. Miré el mapa que estaba usando y me di cuenta de que había tomado un camino equivocado. Había estado caminando en la dirección incorrecta durante casi toda la hora que se suponía que duraría la caminata. Un escalofrío me recorrió, como si me estuvieran bombeando agua helada por las venas. Mi boca se secó y mi corazón latió tan fuerte que lo sentía en la cabeza. Joder, vale. No lo es para tanto, murmuré para mí mismo, intentando calmarme. Solo tengo que volver hasta donde me desvié y mientras retrocedía, una extraña paranoia se apoderó de mí. Empecé a caminar más silenciosamente. Me quité los auriculares e intenté suprimir cualquier sonido que hiciera, moviéndome rápido pero en silencio, como si algo pudiera estar escuchando. Y entonces empecé a notar algo extraño. ¿Por qué se oyen 2 pares de pasos? No lo estaba imaginando. Podía oírlo claramente. No era sutil. Cada vez que yo daba un paso, algo más también lo hacía. Pero no era solo que algo caminara detrás de mí. No, era que cada paso que daba era perfectamente sincronizado con los míos. No solo el ritmo, el sonido era idéntico. La única razón por la que lo noté fue por un ligero retraso, solo una fracción de segundo. Pisaba cuando yo pisaba. El sonido debería haberse mezclado perfectamente. Pero no fue así. Podía oír el eco. Como una versión reflejada de mis propios movimientos, solo me dio paso atrás. Empecé a contar cada uno de mis pasos y cada uno de los que oía. No era la idea de que alguien pudiera estar ahí lo que me aterrorizaba. Algo estaba ahí,
copiándome. Perfectamente. Eso no es algo que una persona pueda hacer. Ningún humano puede replicar los pasos de otro con exactitud. No hasta el sonido. La mayoría de la gente, cuando cree que la siguen, grita. Pregunta, ¿quién está ahí? O incluso corre. Lo dejan claro. Yo no iba a hacer eso. Decidí actuar con inteligencia. Fingir que no me daba cuenta. El plan era simple. Mantener la calma. Caminar como si nada pasara y, en cuanto llegara al aparcamiento, correr hacia mi coche, cerrar las puertas y largarme de allí. Empecé a enviar mensajes a mis amigos contándoles lo que pasaba. Al principio, ninguno se lo tomó en serio. Uno incluso bromeó. Grábalo. Así que lo hice. Sorprendentemente, la grabación lo hizo más claro. Se podía oír el sonido de múltiples pasos, perfectamente sincronizados pero con ese extraño retraso. En cuanto lo escucharon, el tono cambió. De repente empezaron a hacerme preguntas serias. ¿Dónde estás? ¿Qué tan cerca estás del campamento? Les conté mi plan. Luego apagué el teléfono. Quería parecer despistado, pero no vulnerable. Fue entonces cuando creo que empezó a impacientarse. Los pasos perfectamente sincronizados se estaban desincronizando, volviéndose torpes. Ahora cualquiera podría haberlo oído. Ya no era sutil. Al principio no entendí por qué estaba abandonando la ilusión. Entonces lo comprendí. Quiere que sepa que está ahí. Ahora tenía dos opciones: seguir con el plan y continuar caminando, o abandonarlo y correr en otra dirección. La segunda opción se volvió obvia rápidamente. Los pasos empezaron a acelerarse. Ni siquiera tengo palabras para describir lo rápido que se movían. Irreal, como algo salido de una pesadilla. Pero la peor parte, no estaban detrás de mí. Todo este puto tiempo, yo había estado caminando hacia ello. Nunca lo vi. Estaba demasiado oscuro. Pero lo oí, corriendo directo hacia mí, con esa velocidad imposible, inhumana. Y ahí fue cuando el verdadero miedo me golpeó. Ni siquiera puedo describir el terror que sentí. No era el tipo de miedo que acelera el corazón. Esto era más profundo, primitivo. Mi pecho se tensó tanto que sentí como si mis costillas se cerraran sobre mis pulmones. Mi corazón no solo latía con fuerza. Golpeaba, como si intentara escapar de mi pecho. Cada latido dolía. Mi piel se volvió fría y húmeda, como si todo el calor de mi cuerpo hubiera sido succionado a través de mi cara. Se sentía hueca, como si mi cráneo intentara colapsar. Mi boca estaba tan seca que parecía papel de lija, como si no hubiera bebido agua en días. Hasta mis pensamientos dejaron de ser normales. Ya no venían en palabras. Solo destellos agudos de pánico, como alarmas sonando en un idioma que no entendía. Esto no era solo miedo. Era mi cuerpo reaccionando como si supiera que algo iba mal, algo que no podía ver pero sentía. Salí corriendo del sendero y me adentré en el bosque. No había manera de que le ganara en velocidad a esa cosa en línea recta. Fuera lo que fuese, era demasiado rápida. Me esquivé entre árboles y corrí en todas las direcciones posibles, desesperado por romper su línea de visión. No sé cuánto tiempo corrí. Minutos, horas. Mis pulmones ardían. Cada respiración era un cuchillo en el pecho. Me detuve cuando me di cuenta de que los pasos habían desaparecido. Pero también el sendero. Había corrido tan lejos, girado tantas veces que ya no sabía de dónde venía, y para empeorarlo, estaba oscuro. Busqué mi linterna. Justo cuando mis dedos rozaron el interruptor, algo me detuvo. No un sentimiento o un instinto, más profundo que un pensamiento, algo primitivo, ancestral, un reflejo de supervivencia que no parecía venir de mí. Entonces lo oí. Una voz en mi cabeza. Una que yo no controlaba. No. Me quedé helado. No sé por qué. Pero sabía que si encendía esa linterna moriría. Muévete. Así que lo hice. Avancé a ciegas, con los brazos extendidos durante lo que parecieron minutos. Obedecí.
Mi cuerpo ya no era mío, solo seguía órdenes. Silencio. Entonces la voz regresó, esta vez más fuerte. Escóndete. Se me cayó el alma a los pies. Escóndete. ¿Qué coño quieres decir? No podía ver nada. ¿Cómo se supone que debía esconderme en un bosque que ni siquiera veía? Escóndete, repitió la voz, más aguda, más urgente, y entonces lo supe. Lo que sea que me había estado persiguiendo, no había terminado. Estaba cerca. Mi instinto tenía razón. Oí los pasos de nuevo. Me tiré al suelo y me arrastré detrás del árbol grande que encontré, con el corazón a punto de estallar, la respiración entrecortada. No me moví, no parpadeé. Un pensamiento horrible se coló en mi mente. ¿Y si es un Wendigo? ¿O un Skinwalker? No parecía tan descabellado. Vivo en Colorado. La idea solo empeoró la aplastante sensación de terror. Lo oí empezar a rodearme. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si supiera. Corre. La voz en mi cabeza. Fuerte. Repentina. En pánico. Me pilló desprevenido. Apenas tuve tiempo de registrar lo que dijo antes de oírlo. Los pasos, cargando directo hacia mí, me había encontrado. Corrí, zigzagueé entre los árboles. Sin importar la dirección, solo moviéndome rápido y erráticamente. Corrí hasta que mis piernas ardieron y mis pulmones suplicaron aire. Entonces me detuve, me desplomé en el suelo, agachado tras un matorral, demasiado exhausto para seguir. Solo podía rezar para haberlo perdido. Que quizá, solo quizá, se hubiera rendido. Fue entonces cuando lo oí, un grito desgarrador rompiendo el silencio del bosque. Venía de detrás de mí. Cerca, pero de algún modo distante, como si resonara desde un lugar donde no debería estar. Me quedé paralizado, esperando a que la voz, la verdadera voz, me guiara. Y entonces... oí algo más. ¿James? Joder, James. ¿Eres tú? ¿Era Eric? La voz de Eric, mi amigo. Cada gota de miedo abandonó mi cuerpo en un instante. Un alivio abrumador me invadió. Estaba a punto de levantarme, de gritarle, pero entonces la voz regresó. No. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Aún así obedecí. Y en cuestión de segundos, entendí por qué. Estaba ahí, buscándome. Eso no tenía sentido. Acababa de oír el grito detrás de mí, hacía segundos. Y ahora... la voz de Eric. Pero no era él. Nada tenía sentido. Antes de que pudiera hundirme más en el pánico, algo me devolvió al presente. Algo mucho peor. Ahora podía verlo. Y esto no era un mendigo. No era un skinwalker. No era nada que pudiera reconocer. Era alto. No inhumanamente alto. Sus extremidades se alargaban tanto que casi rozaban el suelo, y sus dedos arrastraban la tierra con cada movimiento. Las uñas, Dios, las uñas, eran largas, dentadas, empapadas en algo oscuro. Sangre, quizá. Y no solo eran afiladas, parecían diseñadas para desgarrar carne. Pero la peor parte... ni siquiera podía ver su cara. Era tan alto que la mitad superior de su cuerpo desaparecía entre las copas de los árboles. Su torso era esquelético, delgado, huesudo, y su piel tenía la textura y el color de la corteza, casi perfectamente camuflada en la noche. Empecé a arrastrarme hacia atrás, lento y silencioso, pero entonces crack. Una rama bajo mi pie lo oyó. No, reaccionó a ello. Al instante, no se giró como una persona. No se movió con naturalidad. Todo su cuerpo se detuvo, congelado a mitad del paso, y entonces solo su cuello giró. Largo, perturbadoramente largo. Me miró desde arriba. El resto de su cuerpo no se movió. Solo el cuello, torciéndose en un ángulo antinatural. No esperé. No quería ver su cara. Corrí. La voz gritó en mi cabeza de nuevo. ¡Corre! Los pasos vinieron rápido.
demasiado rápido. No sonaban como alguien corriendo. Sonaban como algo abriéndose paso entre los árboles, devorando la distancia entre nosotros como si nada. Rugió, pero el sonido no era el grito que había oído antes. Esta vez, la voz en mi cabeza empezó a dar órdenes. Izquierda, derecha, más rápido, más lento. La seguí ciegamente. Mis pies golpeaban el suelo. Los pulmones ardían. La visión se nublaba. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome. Entonces, para. Me desplomé tras un tronco caído, jadeando, temblando, y por primera vez me di cuenta, se había ido. De algún modo esa cosa ya no me perseguía. Silencio, susurró la voz. Luego, otra palabra. Com. Y entonces lo entendí. Mi azúcar en sangre, correr, el miedo, la adrenalina, me había agotado por completo. Me estaba desplomando. ¿Y si no comía algo pronto? ¿No sobreviviría? Incluso si el monstruo no me alcanzaba primero. Saqué una barrita de chocolate y empecé a comer lo más silenciosamente posible. Habían pasado unos 15 minutos. La voz se había callado. Y todo a mi alrededor estaba en un silencio mortal. No tranquilo, no quieto, solo erróneo. Intenté convencerme de que saldría con vida, pero por mucho que me repitiera que estaba a salvo, no podía quitarme la sensación. No podía calmarme. Porque en mi interior sabía esto solo terminaba de una manera. Escucha. La voz regresó cortando el silencio como una cuchilla. Escuché. Y entonces lo oí. James. La voz era inquietante. Había sido humano. Date la vuelta. Me di la vuelta. Y allí estaba. Una figura humanoide. Pero no era humana. Su brazo izquierdo estaba medio desgarrado, su hueso expuesto. El resto de su cuerpo parecía podrido, como un cadáver dejado demasiado tiempo a la intemperie. Y sus proporciones incorrectas. Algunas extremidades eran demasiado largas, otras grotescamente hinchadas o retorcidas. Su sonrisa brillaba levemente en la oscuridad, tan ancha que había desgarrado la piel alrededor de su boca. La sangre aún goteaba de la carne desgarrada, y podía ver dentro. Hilos de sangre oscura y fibrosa colgaban entre sus dientes irregulares, como si acabara de tragarse 1 litro de sangre. No volvió a hablar. Solo me miró. Luego, en un movimiento, se puso a 4 patas y gritó. Un chillido agudo, desgarrador, inhumano, violento. Entonces cargó. Ni siquiera tuve tiempo de correr. Era demasiado rápido. Me agarró. Y entonces... nada, solo el sonido de la carne desgarrándose. Dolor, y luego, oscuridad. Desperté con agonía. Cada centímetro de mi cuerpo dolía. Lo primero que noté fue la luz del día entrando a raudales desde detrás de mí. Estaba tirado a la entrada de una cueva. A mi lado, un montón de huesos. Definitivamente humanos. Delante de mí, solo oscuridad. La cueva se extendía más allá de lo que podía ver. No tuve tiempo de procesarlo antes de oírlo de nuevo. Esa cosa ya me estaba persiguiendo, a 4 patas, como antes. Pero esta vez, había distancia entre nosotros. Tenía ventaja. Me levanté, ignorando el dolor, y corrí. Más rápido que nunca en mi vida. Volvió a gritar. Era tan fuerte que pensé que mis tímpanos estallarían. Pero entonces, noté algo. El grito no venía de detrás de mí. Sonaba como si viniera de delante. No miré, seguí corriendo. Mis pies golpeando el sendero hasta que, de algún modo, llegué de vuelta. Al aparcamiento. A mi coche. Y la policía ya estaba allí. Se abalanzaron sobre mí, me llevaron. Para entonces,
Apenas estaba consciente. No me había dado cuenta de lo mal que estaba realmente. La cosa me había arrancado un trozo del hombro. Profundos arañazos cruzaban mi espalda. Algunas heridas ya estaban infectadas. Me preguntaron qué había pasado. Mentí. ¿Qué iba a decirles? ¿La verdad? ¿Que un monstruo en el bosque me hace huesos? Me habrían encerrado en un manicomio. Pero mientras me interrogaban descubrí algo que me heló más que nada. Llevaba desaparecido una semana. Una puta semana entera. Y de algún modo sobreviví. Lo cual no tenía sentido. No tenía mi mochila. Mi insulina había desaparecido. Mi bomba de insulina también. Era imposible que hubiera aguantado una semana sin ella. Imposible que hubiera sobrevivido tanto tiempo sin agua. Y sin embargo, lo hice, de algún modo. La recuperación fue larga y dura. La terapia fue aún peor. Con el tiempo, conté la verdad. La terapeuta me dio la respuesta genérica de siempre. El trauma interfiere con la memoria. Y fue entonces cuando empecé a encajar las piezas. Los gritos, la voz en mi cabeza, lo que yo creía que era una guía, me estaba llevando más adentro. No había solo uno de esos seres, había dos. Cada vez que oía ese grito, cada vez que pensaba que estaba delante de mí, en realidad estaba justo detrás. Jugaron con mi percepción, doblegaron mis sentidos, usaron el sonido y la esperanza para atraparme, no para matarme. Jugaban conmigo, y creo que eso es lo que más me destroza. Me mantuvieron vivo a propósito, me dejaron despertar, una y otra vez. No estuve inconsciente una semana, no estuve dormido todo ese tiempo. Seguí despertando, pero cada vez que abría los ojos, era noche. Cada vez olvidaba lo que había pasado antes. Y cada vez la persecución comenzaba de nuevo. A veces corría. A veces me escondía. A veces oía la voz de un ser querido llamándome Eric, mi madre, pero no eran reales. La segunda criatura, lo que fuera, los imitaba. Usaba sus voces, sus rostros. Me daba esperanza solo el tiempo suficiente para llevarme directo a las fauces del otro. Cada noche el juego se reiniciaba, y cada vez yo perdía. Ahora lo sé porque los recuerdos están volviendo, lentamente, en flashes, en sueños. No estuve dormido una semana. Desperté 7 veces, 7 noches, 7 rondas de miedo, dolor y falsa esperanza. Incluso entré en la cueva, la misma de la que siempre salía ello. Creo que viví allí durante algunas de esas noches. Los recuerdos siguen borrosos, pero esto es lo que más me atormenta. ¿Por qué la última vez fue diferente? ¿Por qué esa fue la única vez que logré escapar? Corrí 10 minutos desde la cueva hasta el sendero. Es mucho, pero no suficiente para explicar por qué se rompió el patrón. No tiene sentido, y quizá no deba tenerlo. Algunas cosas son aleatorias por una razón. Algunos horrores no siguen reglas. Esto es solo lo que yo recuerdo, mi perspectiva. Pero de una cosa estoy seguro, ya terminó. Y nunca volveré a ir de camping, no.